5 de julio de 2024 del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. Al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. En este episodio del Evangelio tenemos la vocación de Mateo o de Leví, que era un recaudador de impuestos, un publicano. Era una profesión o un oficio realmente que resultaba odioso para los judíos. Eran considerados pecadores porque recaudaban impuestos de su pueblo y se los entregaban a los paganos que estaban dominando a su misma nación. Por lo tanto, eran considerados traidores y pecadores. Era un oficio mal visto. Y acá lo llamativo, lo interesante, es que Jesús lo mira a Mateo. Jesús se fija en Leví y no solo eso, sino que lo llama. No solamente que no lo ignora, no solamente que no lo desprecia, sino que lo llama a su seguimiento, lo quiere hacer un apóstol. Esto realmente nos demuestra cómo a Jesús le importa muy poco lo que dice la gente, la opinión pública o lo que está de moda, lo que el mundo proclama. Jesús se guía por el amor, por la misericordia y por la verdad. Y contrariamente a lo que pudiera parecer, Mateo, un hombre materialista, es decir, un hombre acostumbrado al dinero, que tenía buena posición económica, que está acostumbrado a no privarse de nada, que pareciera que lo tiene todo. Sin embargo, Mateo apenas oye la voz de Jesús que lo llama, se levantó y lo siguió. Una respuesta inmediata, una gracia interior que transformó a Mateo. Tal vez esa vida que llevaba no lo llenaba y él se estaba dando cuenta, pero el hecho es que ahí hubo un cambio, una transformación interior junto con esa llamada exterior, esa voz de Jesús que lo convocó. Y de la alegría de haber sido llamado por Jesús, Mateo hizo una fiesta. Y claro, los amigos de Mateo eran del mismo estilo de él, o sea que ese lugar estaba lleno de lo que dirían los judíos publicanos y pecadores. Entonces Jesús y los discípulos están comiendo con ellos. Claro, eso era un escándalo para el judío religioso o practicante. Era un escándalo porque uno no tiene que juntarse con los pecadores. Como dice el dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero acá Jesús da la explicación. ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué aquí no se aplica eso? Y los fariseos escandalizados: ¿cómo vuestro maestro hace esto? Y Jesús les explica: no tienen necesidad del médico los que están sanos, sino los enfermos. Jesús es el médico de las almas y todos nosotros estamos enfermos. Por eso Jesús se junta con nosotros y Él no tiene problema de contagiarse de nuestra maldad. A Jesús no se le va a pegar nuestra maldad. En cambio, el estar con Jesús a nosotros nos va a traer la salvación. Entonces Jesús vino para sanar a los enfermos, vino para curar a nosotros los pecadores. Por eso Jesús se junta con nosotros. Si no, Jesús no se hubiera encarnado, porque el encarnarse es como venir a comer con nosotros, venir a estar con nosotros. Jesús es el médico que viene a rescatarnos. Jesús no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, es decir, nos vino a llamar a nosotros. Es que en realidad no había ningún justo. Jesús justamente tuvo que venir a hacernos justos. El único justo es Él y todos nosotros somos pecadores, unos más,
otros menos, pero todos tenemos pecados. Y por último, esa frase que nos puede llamar la atención, quiero misericordia y no sacrificios, que en realidad es una manera semítica de hablar que quiere decir prefiero la misericordia al sacrificio, no se refiere al sacrificio de una vida sacrificada, es decir, el negarse a uno mismo, que Jesús lo pone como condición para ser su discípulo. Se refiere a los sacrificios rituales del Antiguo Testamento. Quiero misericordia, prefiero la misericordia antes que los ritos de los sacrificios. Es decir, lo principal es la caridad. Lo que le da sentido a los sacrificios es la caridad del que lo ofrece. No puede ser que ellos le den más importancia a los ritos y después desprecien a los pecadores y no le tengan ninguna misericordia e incluso a veces los odien. Entonces, prefiero la caridad, la misericordia a los ritos. El rito bien entendido y bien vivido con caridad es justamente hace bien y fomenta más aún la caridad. Pero claro, si yo me quedo en el rito externo y por dentro estoy vacío de caridad, evidentemente no he entendido nada. Por eso el Señor le dice a los fariseos esa frase, porque ellos se quedaban en lo exterior y descuidaban lo más importante. Pues bien, pidamos al Señor la gracia de saber responder siempre al Señor y saber que todos somos pecadores y que el Señor a nadie rechaza, lo cual debe animarnos para que en cualquier circunstancia o momento de la vida, ante cualquier caída, siempre estemos esperanzados de recibir de parte de Dios su infinita misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,